Sean bienvenidos a la conferencia plenaria hoy, martes 27 de agosto. Y damos la bienvenida también al señor Santiago Caruso, quien amablemente nos acompaña para este congreso. Y también muchísimas gracias a los asistentes por estar acompañándonos. Y vamos a comenzar con un poquito de retraso por la lluvia torrencial que tuvimos y que obviamente nos obligó a adaptar un poquito el cronograma. Entonces, tengo el honor de presentar al señor Santiago Caruso y quisiera contarles que Santiago nació en Quilmes, Argentina, y es un artista que cultiva un lenguaje complejo y personal, arraigado en el simbolismo. Ha ilustrado libros para The Folio Society, Libros del Zorro Rojo, Valdemar y Edición Minemos, entre otros. También realiza portadas de libros y álbumes musicales de todo el mundo. La obra de Santiago Caruso está bien representada en galerías y museos de Argentina, Estados Unidos, México, Reino Unido, Bélgica y España. Como docente y divulgador es convocado a dar conferencias y seminarios en otros países. Desde 2015 impulsa el ciclo El Aguijón de la Noche, donde realiza improvisaciones pictóricas en vivo, en interacción con música y recitado de prosa y poesía, en un intento por recuperar para el mundo secular la articulación ritual de ícono, música y palabra. Caruso es editor independiente del sello Aguijón de la Noche. Además, ayer nos estuvo acompañando con un taller y el día de mañana va a participar en la presentación de un libro que edita la editorial Costa Rica y que Santiago también ayudó a ilustrar. Entonces, es un honor tenerlo hoy para compartir con nosotros la conferencia cuyo nombre es La imagen y lo errante, ilusión y elusión de la imagen poética, ensueño y síntoma del cuerpo, ilustración y decadencia, inteligencia artificial generativa, delegación de capacidades humanas y sustitución de trabajo vivo. Así que, Santiago, la audiencia es tuya. Bueno, muchas gracias. No sé, ¿quieren que use esto? ¿Esto funciona? ¿Esto? ¿El otro? Ok. Hola. No, esto es un error. ¿Me escuchan en el fondo si hablo así? Bien. Tenemos absolutamente el tiempo al revés. ¿Molesta la grabación? Para la grabación, sí. Ok, pero hace como un efecto un poco... ¿Quieres que bajemos la luz? No, no está bien. Bueno. No, la luz de ahí. Sí, esa luz podría estar bien. Perdón, pero quedé atrapado acá a la vuelta, muy cerca. Vengo de otro lugar con muchos libros y solo tengo un calzado. Y si eso se mojaba, que se mojó, es más complicado para el resto de los días. Así que esperé hasta que parara un poquito la lluvia para salir. Perdón. Bien, ayer estuvimos con algunos de ustedes en un encuentro coparticipativo de análisis de imágenes, donde frente a una selección bastante diversa de obras, desde el barroco hasta incluso la ilustración contemporánea, le pusimos palabras sin conocer a los autores ni a las obras en sí, en un ejercicio absolutamente libre, salvo por la premisa que les propuse, por esa condición, digamos, mínima, de tratar de ver qué discurso describía o se relacionaba mejor con esas imágenes, de un modo absolutamente arbitrario, como una exploración, y veíamos cómo las distintas imágenes producían o textos descriptivos o narrativos o alguna reflexión conceptual, o que para poder ponerle palabras a imágenes en donde los materiales, el uso del color, hablar de pintura y la abstracción nos obligaban a utilizar un lenguaje poético para poder entonces referirnos al silencio de la imagen. Yo quisiera comentar dos o tres cosas sobre mi laburo, por si no lo conocen, y contar un poco algunas cosas que surgieron también en la conversación post taller al respecto de ciertas influencias. Mi trabajo como creador de imágenes
tiene mucho que ver con el medio gráfico, con la historieta, con la ilustración, con el cómic o con la tira humorística. Y el vehículo, el soporte de esas imágenes, cuya calidad plástica, como pueden ver acá, en el caso de Alberto Breccia, ilustrando los mitos de Tulu, no carece de una plasticidad bastante rara en el mundo de lo gráfico estrictamente, ¿no? Pero tanto la obra de Alberto Breccia como de Enrique Alcatena, que tenía algunas imágenes después, como esta, o como la obra de Mike Mignola en Hellboy, me han conectado con la literatura por un lado y con las artes plásticas, sobre todo con la tradición que confluye de toda la historia de la pintura y de las artes visuales en el siglo XIX con el decadentismo o la escuela simbolista. Es un poco lo que yo descubrí ya fuera de la universidad, porque no la enseñan esa corriente, como el nexo evidente entre la tradición de la pintura y la ilustración del siglo XX, en el sentido en el que la pintura simbolista está referenciando mitos y relatos religiosos o literarios en la imagen. Y eso es lo que después la ilustración y el cómic hacen como discurso visual, enriqueciendo o consolidando el discurso de la historieta, o sea, de la narración secuencial, que a veces confluyen en un discurso poético, o bien en la ilustración de libros, directamente complementando o armando un discurso paralelo, a veces contradictorio al propio texto del libro. Entonces acá tenía algunas imágenes por ejemplo acá son ilustraciones o una novela gráfica de Ken Williams de los 90s, que a mí me conectó con la literatura de Baudelaire, por ejemplo, porque las aperturas de capítulos de este libro, esta novela gráfica se llama Dimio Oscuro, tenía unos extractos de poemas de Baudelaire. Y eso me llevó entonces del mundo de lo gráfico, de la historieta, y acá hay algunos ejemplos de páginas de historieta de laburo mío, bastante viejo, de 2008, 2007, por ahí, que tiene una característica un poco más grotesca, a pesar de que hay una dramática y un trabajo con la tinta y con la trama, en menor medida en este caso, más la mancha y demás. Aunque también quizás no hayan visto esto porque no está tan a mano online, pero cuando empecé a laburar a los 19, 20 años, ilustré varios años literatura infantil en manuales escolares, y acá hay algunos ejemplos de imágenes un poco imprevisibles respecto de si conocen mi trabajo desde hace 20 años para acá. Esto es totalmente lo opuesto. Pero también hay momentos del discurso visual que voy proponiendo que tienen alguna carga de humor o de ironía o de sarcasmo. He tenido experiencias con la caricatura política también, eso me permitió entrar en la revista Caras y Caretas, una revista de historia y de política. ¿Sí? Esto creo que se publicó en 2005, a principios de 2006. Pero dentro de esta tradición que yo conocía en mi adolescencia, en paralelo al colegio secundario, había hecho una investigación sobre los ilustradores de la revista Caras y Caretas original, que es una revista que se empezó a publicar a fines del siglo XIX hasta el 1926, 27 por ahí, que después tuvo algunas reapariciones, no reediciones, sino reflotes sucesivos a lo largo del siglo XX, hasta el tiempo en el que yo trabajé en esa revista, ya resucitado por editores de un alineamiento político muy distinto al de la revista original de principios del siglo XX. Pero como ven, también hay una ligación con el Art Nouveau. Esta etapa fue la etapa de un anuario de Caras y Caretas, y esto fue la etapa de un libro sobre el ajenjo, sobre esta bebida, también de la Francia de las últimas décadas del siglo XIX. Y me permitió al trabajar en esta revista ir desarrollando también una serie, una continuidad de imágenes con un discurso poético, dramático, mucho más oscuro, que pasa progresivamente, por eso les quería compartir esto, como de estas caricaturas políticas o caricaturas
no tanto caricaturas, pero hay una estilización del dibujo más del orden de lo grotesco y lo humorístico, que no desdeñan el lenguaje simbólico, pero que sí incluyen el humor o la sátira, digamos, como su combustible. Y pasando a estas imágenes un tanto más canónicas, aunque proponen una reelaboración de algunos elementos del Art Nouveau, después fui inclinándome hacia algo un poco más oscuro, que obviamente implicó no ser publicado nunca más en las portadas de la revista, aunque no fueran muchas, y poder ir desarrollando este tipo de imaginarios. Esto es un poco lo que presento a otras editoriales para proponer proyectos como autor, como ilustrador-autor de obras ilustradas, como el caso de la editorial Libros de Zorro Rojo o Valdemar, y siempre en esta curiosidad por el proceso de impresión, por el proceso de diseño, de edición y de selección de proyectos de texto, es que con el tiempo empecé a autoeditar algunos trabajos, y yo no sé cuánto ven desde allá atrás. Si quieren venir más cerca pueden hacerlo. Pero no me quiero extender en hablar de cada una de las imágenes, sino más bien comentarles que lo que quería pensar con ustedes, y también a propósito de las preguntas que tengan, es cómo está puesta en crisis algo de lo que comenté ayer al final del encuentro que tuvimos con algunos de ustedes. Esta voluntad de la imagen pictórica, que en el caso de mi laburo, la separación entre ilustración y pintura o plástica e ilustración para mí son dos cosas que no están tan separadas, o no están separadas en lo más mínimo. En mi caso, lo que trato de fijar en esa imagen es la concreción de una reflexión simbólica, una reflexión poética, y que la imagen lo cristalice y lo haga permanente de ser revisitado, ¿no? Que esa es un poco la intención de la imagen fija. Y las últimas décadas hemos tenido una enorme aceleración de la fijación temporal de la imagen por la aceleración que las nuevas tecnologías digitales proponen o posibilitan, pero que eso también tiene un costo a la hora de acelerar los procesos creativos, y cómo las partes de ese proceso que agiliza el dispositivo tecnológico, sea Photoshop, sea Illustrator, no sé, los programas que fueran utilizados para acelerar, es decir, cómo se los promociona, optimizar las funciones de esos programas para agilizar ciertos procesos, también hace que muchos procesos internos reflexivos o del desarrollo y el acomodamiento de los materiales para que comuniquen, para que expresen esa intencionalidad, no se dan esos espacios para quien está creando. Ahora el momento de la hipérbole total, con las inteligencias artificiales generativas, lo que hacen directamente es ya acelerar absolutamente el proceso completo y generar, más que producir, generar entonces probabilísticamente una imagen que es el resultado de la apropiación de miles de millones de imágenes que hasta ahora los modelos que están funcionando y operando online en distintas plataformas han capturado de modo totalmente ilegal contra la voluntad de sus autores, y en el caso de muchísimos creativos de este tiempo, sus nombres propios son usados como comando para solicitar a esta nueva tecnología la emulación o la derivación de las obras secuestradas por los modelos generativos, con lo cual esto hace que haya un montón de derivados de la obra de estos autores que no son consentidos por los propios autores y que se ofrecen como una manera casi gratuita o de una paga muy baja para sustituir el requerimiento de estos autores y de cualquier autor, digamos, pero en particular
con ciertos autores que no son pocos y entre los cuales se encuentra mi trabajo en persona, digamos. Desde hace año y medio, casi 2 años, que esta tecnología está funcionando, se da un fenómeno bastante extraño que atenta contra la inserción laboral y justamente el requerimiento de creativo del trabajador vivo, y es sustituido por esta tecnología, que tiene además otra consecuencia, que es, en un punto, todas esas imágenes generadas usando los nombres propios de los artistas o de movimientos estilísticos como comando de refinamiento para el resultado de la generación de esa imagen sintética, son indexados por los buscadores de Internet como si fueran pintados por esos artistas, aunque esos artistas no tengan nada que ver con la pintura, con la realización de esas imágenes derivadas computacionalmente. Y el problema es que Google empieza a indexar esas imágenes derivadas como si fueran de los autores en Internet, con lo cual la falsificación o la derivación computacional de esa obra empieza a sepultar la manera en la que accedemos a las imágenes cuando buscamos en Internet. Entonces, la falsificación o la derivación de tu trabajo computacionalmente empieza a sustituir la visibilidad de tu trabajo en la plataforma en la que nos comunicamos o accedemos a la información. Entonces, todo eso, o esa estructura negativa para la continuidad del trabajo, la sustentabilidad del trabajo creativo, está sucediendo, y esto lo cuento, me hago cargo de este asunto también ya hace un par de años, porque eso está pasando con mi laburo también en lo particular. Entonces yo busco mi nombre en Google ahora y hay la mitad de las imágenes que aparecen como resultados de supuestas imágenes mías no son mías. Y este fenómeno de la sustitución de lo que los motores de búsqueda dan también es un reflejo de lo que está pasando en un montón de ámbitos laborales. Entonces, un poco el título del espacio de conversación que propongo es cómo se vienen dando varios fenómenos que atentan contra el proceso creativo y contra la forma en la que contemplamos las imágenes. En el sentido de que este intento de captura de lo errante de la realidad, de lo errante del hecho poético en sí, que ya viene obturado por la aceleración en que los procesos digitales hacen o tienen como consecuencia, en que, lo digo de otra forma, lo estructuro de otra forma que parece un poco más claro. Cuanto más nos hemos metido en el proceso de lo digital, más se resiente la potencia del hecho poético, del hecho simbólico, por lo acotado de la duración del proceso de la imagen, y eso afecta el proceso creativo y la calidad de la imagen, en los términos de qué significa la imagen, no de la complejidad, del realismo que maneje la imagen, realismo entendido en los términos de la fotografía, ¿no? Que es un poco a lo que tiende a empujar la optimización de lo digital, en el sentido de poder sustentarse la imagen en referencias fotográficas. Pero ahora, en este movimiento probabilístico computacional, de aceleración completa y de sustitución del proceso completo de la producción de una imagen, en términos humanos, ahora afecta además a quienes están del otro lado, en el sentido de que cuál es el sentido de una imagen que emula lo pictórico en el campo de la ilustración o el campo de la pintura, que no está producida por una persona, sino que está producida a instancias y en contra de los intereses de esas personas de cuyas obras se ha nutrido el modelo computacional para sustituir la función social y la función poética del objeto artístico, ¿sí? Entonces, la pregunta iría hacia cuál es la riqueza o el valor que esa imagen generada computacionalmente tiene hoy para la sociedad. Entonces, eso como una pregunta que deslizo acá. Quisiera que, si tienen preguntas que ya maduraron durante los 20 minutos que tardé en llegar acá, después de que el agua se detuvo, podemos tener una conversación de ida y vuelta, porque
temas para hablar hay 200 millones, pero el tiempo es limitado y estaría bueno que podamos tener un ida y vuelta, quizás no conversar, pero sí, si quieren, ordenadamente, preguntar alguna cosa, o a propósito de lo que digo, o de lo que quieran. Digamos que estoy abocado desde hace un par de años, además del laburo creativo, a nuclear a distintos creativos de nuestra lengua, tanto en Latinoamérica como en España, para oponer críticamente y para proponer regulaciones a esta tecnología, en el sentido de que puedan ser desarrolladas, no porque yo tenga enormes deseos de que esta tecnología siga adelante, pero ante la imposibilidad de que esto se detenga, sí poner límites a que no sea explotado el trabajo de todos de cualquier forma, ¿no? Al menos esa cuestión. ¿Quieren preguntar alguna cosa? Entiendo que esta es la pregunta frente a la cual nunca surge una pregunta rápidamente, pero sí. Bueno, sí, gracias. Y muy interesante el tema. Yo, bueno, estoy también totalmente de acuerdo en cuanto a la tragedia digamos, de esta... Gracias. Yo también estoy de acuerdo en cuanto a esa tragedia, en cuanto al plagio y básicamente al robo de imágenes que se están dando ahora, no solo de imágenes, de palabras también, con la inteligencia artificial. Pero mi pregunta en concreto sería que si usted prevé que este fenómeno que está sucediendo ahora, si en el futuro cercano tal vez va a haber un movimiento en contra de toda esta explosión artificial, y si más bien va a haber un retorno casi que nostálgico a esa creación como más poética a la que se refirió usted. Yo creo que las dos cosas siguen en paralelo. De hecho, parte de esta experiencia de activismo contra esta forma de expolio y de sustitución de trabajo vivo, la experiencia de Arte Escética, que es el grupo que conformamos con distintos creativos de habla hispana en Latinoamérica y en España, tiene que ver con esto. Bueno, poner una resistencia, con alertar también a los estados a que en la implementación, sin tomar ningún recaudo respecto de cómo se usan nuestros datos, cómo se usa nuestra obra, nuestro nombre, nuestra imagen, para desarrollar políticas públicas usando esta tecnología, también pone en riesgo la seguridad de la información, porque el fenómeno, para mí, para resumirlo, es un poco la apropiación del producto de nuestro trabajo o de nuestra imagen, que tiene un valor para las corporaciones, la afectación laboral, la afectación de los procesos educativos, porque en la medida en que, y para resumir entonces el problema de la sustitución de trabajo y la afectación en el campo de la educación, es que esta tecnología lo que implica a nivel social y político es una delegación de capacidades humanas en modelos probabilísticos computacionales. Entonces, lo que hay acá es la propuesta de algunas corporaciones de Estados Unidos de que la sociedad humana delegue capacidades que, si no se ejercitan y si no se valoran para la sociedad, porque esos procesos ya no solo no los hacen los cuerpos porque los delegan en estas funciones, sino que tampoco está la capacidad de poder decodificar un proceso más complejo, porque nos vamos acostumbrando a delegar tanto la función creativa como la función de la expectación y la función crítica. En eso hay una degradación y una delegación de capacidades humanas en un modelo tecnológico. Eso es algo que la corporalidad humana, es decir, el tejido social humano, lo pierde. Así como se han hecho experimentos en el campo cognitivo respecto de taxistas un grupo de taxistas a los que no usaban GPS para orientarse en la conducción en Inglaterra, en Londres en particular, respecto de taxistas que sí lo hicieron. Y hay atrofias en el campo de la orientación en el espacio, porque eso se delega en la función que hace el GPS y que neurológicamente ya el cuerpo no lo está haciendo.
quizás si este conductor que ahora usa GPS durante décadas y décadas sí ejercitó esa función neurológica, bueno, quizás tarde más en perderlo o lo pueda llegar a volver a ejercitar, no sé bien la verdad. Pero que está claro que eso no se va a desarrollar si esa función neurológica no la hace un sujeto. Y eso mismo es una afectación que se puede observar, obviamente, con una tecnología particular para observar en la zona cortical qué es lo que pasa cuando una persona aprende un conocimiento nuevo, es decir, hay una función cerebral que se despliega, una red neuronal, para usar el término un término de los que usan, los que promocionan esta nueva tecnología, que también está estructurada supuestamente, usando la metáfora de que también es una red neuronal, aunque no hay nada parecido a una neurona orgánica humana, sino que es un entramado de una red computacional que no opera de la misma forma. De hecho, un neurólogo te va a decir que en una sola neurona humana hay una complejidad muchísimo mayor que en toda una red neuronal computacional que procesa una cantidad enorme de datos. Pasa que nuestra inteligencia es bien distinta del cómputo, del mero cómputo que hace la máquina. Y nosotros con muy poca información podemos inferir, usando nuestra inteligencia, otros saberes. La máquina no funciona estrictamente así, por eso necesita procesar una cantidad enorme de datos que nosotros no vamos a poder quizás leer en una década. Todo el volumen de texto que el modelo computacional necesita ingerir para probabilísticamente darte una palabra que probablemente después, a la que probablemente le siga esta otra palabra, y es decir, ir produciendo un párrafo a partir del comando de pregunta que vos hiciste como usuario. Pero para hacer esa función necesita entonces, lo que decía recién, apropiarse de una cantidad muy, muy grande de escritos producidos por personas. Ahora, eso no quiere decir que ahí esté operando una inteligencia similar a la humana, ¿se entiende? Ni tampoco una inteligencia superior a la humana, sino que lo que es superior es el volumen de información que necesita ingerir o procesar y convertir en datos. Pero eso no quiere decir, porque digo, se promociona esta tecnología como si fuera más inteligente que la persona más inteligente de la Tierra. En realidad no es eso lo que está pasando. Entonces, movimientos de resistencia a esta imposición tecnológica como cambio de paradigma y como cambio de forma de producción, sí, hay un montón. De hecho, todavía se están llevando adelante juicios de un montón de autores respecto de proteger su obra para que no siga siendo explotada de esta manera, y eso seguramente derive en regulaciones internacionales que hay que pensar a nivel regional. Por eso la organización que tratamos de hacer es en Latinoamérica y en España, por lo menos para que dentro de los que manejamos el mismo idioma y tenemos una injerencia en la Unión Europea por parte de España, y nosotros que estamos por ver cómo CATSO nos organizamos respecto de oponer una forma de regulación a estos desarrollos tecnológicos, porque van contra derechos humanos. Y lo otro que decías sobre volver al proceso creativo como si todas las personas lo hubiéramos abandonado, volver nostálgicamente a eso, yo creo que las dos cosas van a seguir en paralelo. Los artistas artesanos que hacen muebles de estilo o que le agregan un trabajo personal a ese diseño y a ese objeto, siguen existiendo, y también están los IKEA y los Home Depot, o como se llaman en cada país, ¿no? Que producen en serie esta cuestión. Ahora, lo que no deja de ser cierto es que la sustitución del requerimiento de esos muebles por parte de un montón de personas ahora ha caído porque la máquina ha sustituido la fuerza de trabajo y, sí, el requerimiento, es decir, la demanda de esos objetos, ¿sí? Entonces, el abaratamiento de esta versión sintética de un trabajo humano hace que la calidad de vida y la calidad del goce asociado al tiempo vivo, no alienado por el trabajo, que nos permite entonces contemplar algo fuera de ese tiempo alienado, y también producir algo con nuestros propios medios fuera del tiempo alienado de trabajo, cada vez sea menor, ¿se entiende?
¿Alguna otra pregunta? Digo, eso me parece que es algo que tenemos como que tener en cuenta, sobre todo en el ámbito educativo, porque lo dije rápidamente, pero digo, en la medida en que el alumnado delega la lectura, es decir, la captación de un texto producido por otro, la comprensión y la articulación de nuevas ideas a partir de esa lectura, para entonces producir otro texto que critique esa lectura o que venga con una idea original. Y en estos términos también hay que hacer detenernos sobre el concepto de originalidad o sobre el concepto de propiedad intelectual. O sea, la propiedad, nadie es dueño de una idea. Alguien es dueño de cómo esa idea se expresó. ¿Sí? Entonces, el otro día escuchaba un programa, vengo siguiendo mucho cine y podcast de cine, porque también programa un ciclo de cine, y alguien comentaba, un productor comentaba que, por ejemplo, frente a la biografía de Priscila, por ejemplo, esta película que salió hace poco de Priscila Presley, la que fue esposa de Elvis Presley, alguien decía, a mí ya se me había ocurrido esa película. No, en realidad se te había ocurrido hacer una biopic sobre esa persona, pero la película o el guión de esa película no se te ocurrió. Entonces, digamos, la propiedad intelectual a la que puede crear, perdón, lo digo de vuelta, la propiedad intelectual que puede cualquier persona que materialice esa idea en una corporalidad, en una materialidad, sea digital o sea matérica sólida o lumínica, es la forma en la que cualquier persona puede crear propiedad privada, sin necesidad de un capital previo, más que el capital intelectual, en el sentido de un conocimiento, una formación. Por eso en países donde el acceso a la educación pública es posible, la posibilidad de que cualquier persona que acceda a la educación pública pueda crear propiedad privada sin depender de un capital heredado o del capital ahorrado, o sea, la producción de un capital a partir del ahorro, cuando uno cobra un trabajo, es posible. Entonces, lo que están obturando es la posibilidad de que la clase popular que pueda acceder a una educación, o ni siquiera, porque alguien puede pintar sin haber ido al colegio secundario. Entonces, ahora, al ser cada vez más parasitado el rol creativo y desplazado cualquier tipo de trabajador creativo, bueno, la posibilidad de que el ascenso social, la movilidad social ascendente exista, también está afectada. Y eso lo que hace es que la inserción social, por el valor que aporta a una persona cualquiera creando una obra, ahora sea cada vez más escasa esa situación, cada vez más singular, cada vez más exclusiva esa condición. Digo para que veamos toda la estructura que se está proponiendo como algo bueno, deseable, y yo no lo veo deseable para nada. Sí. Santiago, yo quisiera... Voy a retomar un par de aspectos que has mencionado anteriormente que son consustanciales al tema. Estás hablando de regulación y es claro que vamos tarde. Sí, Todas las sociedades están llegando tarde porque se promueve mucho el desarrollo de la tecnología y después, de una manera reactiva, se ve a ver cómo se normaliza o cómo se regula. Voy a plantear un escenario. Quisiera plantear un escenario que es más bien utópico. ¿Cómo tratar de disminuir esa distancia? Si no puede adelantarse la parte regulativa, por lo menos tratar de avanzar en paralelo. ¿Sería posible? ¿Qué actores tendrían que participar y en qué términos tendrían que plantear ese tipo de regulaciones? Yo creo que tiene que ser un tema que invite a la autoorganización de los representantes de las universidades. Me parece que las universidades son las que tienen o deberían tener, o podrían tener una perspectiva ética crítica respecto del fenómeno político, social, laboral, cognitivo. Es decir, que se van a tener que informar sobre el caso para poder tener ustedes un diálogo con la clase política. Y la universidad y la clase política tienen mucha relación en muchísimos casos. No sé cómo es la estructura acá, pero digo, me parece que si hay un organismo que pudiera formar a la clase política, debieran ser representantes de las universidades. Pero para eso tienen que conocer el fenómeno tecnológico y
para que la clase política también pueda imaginar una forma de regulación. Pero si lo que hacemos es aceptar los eslogans de los promotores de esta tecnología, que se están enriqueciendo a una velocidad rapidísima, al mismo tiempo algunos no tanto, porque si ustedes conocen cómo funciona hoy ChatGPT, te lo están dando como un servicio gratuito en la mayoría de sus funciones, pero los recursos energéticos que requiere y el costo de los servers, del mantenimiento de esos servers, es altísimo. O sea, están perdiendo plata en algún punto porque es un momento donde la droga te la están regalando para que vos generes una adicción, una compulsión, una dependencia frente al uso de esa tecnología. Eso se va, y ya se está viendo como hay algunas funciones que se vuelven caras o pagas que antes eran gratuitas. Entonces, hay una parte en donde hay un costo energético que se está ocultando, como que esto es mágico, como que tocando 2 botones desde tu casa aparece una novela entera que vos no escribiste, sino que la comandaste, pero la idea es tuya. ¿Sí? Pero si volvemos a cómo se genera la propiedad privada, la propiedad intelectual como otra de las formas de la propiedad privada, la manera en la que eso se manifiesta, se verifica, se materializa, es la propiedad. Bueno, ¿quién es el dueño del resultado generado por el modelo computacional? Si vos no sos dueño del modelo computacional, vos solamente lo comandaste o sea, le solicitaste que genere esa imagen o ese texto o ese audio. Y después hay otro tipo de problemas, la sustitución de la simulación de videos, o es decir, las fake news que se construyen a partir de videos donde aparece una persona que nunca estuvo ahí y ni nunca dijo eso, etcétera, etcétera. Los falsos secuestros, un montón de delitos que se vienen derivando de la emulación de voces, que solamente con un audio que vos me hayas mandado, y de hecho me has mandado algún audio, yo podría meterlo en un modelo generativo y generar un doble que diga lo que yo quiero que diga con tu voz perfectamente y mandárselo a algún pariente tuyo y pedirle que mande mucho dinero a tal lugar porque está secuestrada. Y eso está pasando hace un par de años ya. Entonces, entiendo que para el que nunca se propuso hacer nada creativo, ser usuario de esta tecnología es como una gran cosa, porque bueno, ahora yo puedo tener una canción que suena a Billie Eilish, ¿sí? Que ella nunca escribió, y es como una especie de satisfacción de conducción indirecta de ese artista, sin que yo tenga un acceso directo a ese artista. Y en ese caso es como un pequeño souvenir que le expropio a la obra de un artista que me gusta. Ahora después está lo otro, que es, bueno, conjugo a estos 3 artistas e invento a este autor y hago una cuenta en Spotify y empiezo a subir canciones de un autor que no existe y que si el algoritmo lo mueve, porque lo mueve y hay más estrategias para eso. Bueno, ahora estamos escuchando un montón de artistas que no existen, es decir, estamos escuchando la generación sintética de un montón de música que nadie interpretó, ni cantó, ni tocó para que eso suene, que se parece a lo que está de moda y que genera un rédito en esas plataformas. No sé, hagan el cálculo de si esto es virtuoso, digamos, para la sociedad, o si esto invita a volvernos más creativos para competir con esa velocidad de inserción y de multiplicación de estas versiones sintéticas de nuestra propia experiencia, a ver cómo uno se sobrepone a nadar frente a una corriente que fluye a una velocidad muy, muy importante. El otro fenómeno también que yo quería pensar respecto de la imagen y lo errante y la imposibilidad de concentrarnos y reflexionar sobre lo que la imagen pictórica proponía hace no demasiado tiempo, es que también la circulación velocísima de las imágenes a partir de las plataformas de redes sociales también nos ha inducido a una ansiedad por lo nuevo, por ese escroleo interminable de novedades, que también
afectan absolutamente el tiempo de contemplación que una pintura necesita, o de una canción necesita para poder desmenuzarla, para poder comprenderla, para poder interpretarla en ese momento en el que nos estamos adentrando, y por ahí dentro de 5 años, cuando volvemos a entrar en esa imagen, la vemos de otra manera, como pasa con las películas. La afectación de nuestra capacidad de prestar atención en un tiempo sostenido, que dura una película de 2 horas o 3, porque hay otra, en esa misma, perdón, porque en la misma pantalla en donde estamos viendo esa película también aparecen notificaciones de mensajes, de otras cosas a las que deberíamos atender o que están sucediendo simultáneamente y que no podemos evitar desconocer, o no podemos evitar conocer, perdón. En fin, ¿quieren preguntar alguna otra cosa sobre este horror contemporáneo? Digo, porque mi trabajo lo conocen como, bueno, me dedico a ilustrar el género fantástico, el horror. Para mí, el horror contemporáneo tiene que ver con esta forma de aceleración y sustitución de trabajo vivo y del sentido mismo de por qué estamos vivos acá y sintiendo cosas y pensando y teniendo preguntas y dudas y miedo, ¿sí? Creo que no. Hola, sí. Bueno, una duda operativa, ¿no? Con respecto a estas iniciativas interesantes, pertinentes, necesarias, pero no sé hasta dónde pueden llegar, que tienen que ver con justamente que los programas ya están alimentados. O sea, es que lo de inteligencia artificial es decir, es muy falso, pero estos programas generativos ya están alimentados con miles de millones de datos, de informaciones, de imágenes, de textos. Claro, si se regula ahora, ¿qué se regula? ¿Hacia adelante? ¿O se dan baja lo que ya están operando? Porque, claro, detalles de cómo borras de Internet, que ya han subido y que, como decía, tú lo estás comentando, incluso los textos, las imágenes, las producciones. Bueno, ahí hay 2 o 3 cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, con las inteligencias artificiales generativas, de lo que quieras, que funcionan online, si vos establecés, probás que se usaron miles de imágenes que son de autores vivos o de sus herederos, lo que fuera, y eso es un uso lesivo de la obra de esas personas que están vivas, incluso, como es el caso de quien les habla hoy, o que trata de seguir vivo, en mi caso, lo que vos podés es obligar legalmente a que tengan que reentrenar ese modelo generativo, con lo cual, si eso lo tienen que volver a hacer, pues van a tener que volver a operar a través de la plataforma con otra fuente de uso de datos. Con respecto a cómo Google indexa esas imágenes generativas, si se desarrollan, y ya hay esas formas, por análisis de ordenamiento de píxeles, vos podés establecer si una imagen es digital, perdón, si una imagen es generada artificialmente o si es una fotografía o un escaneo de una imagen. Porque el ordenamiento en el que la cámara ordena la imagen que está frente a sí tiene una serie de aleatoriedades que el ordenamiento de píxeles de una inteligencia artificial generativa no hace. Es como que el ordenamiento de píxeles de una imagen generativa es mucho más ordenado que ese nivel de aleatoriedad que tiene una cámara o una escáner. Entonces vos podés establecer cuáles imágenes generativas se desarrollan así, y en el caso de las que tienen asociadas a la imagen un prompt que dice generado usando el nombre de tal, lo que fuera, ya sabés que directamente están usando la obra de ese artista con la que se entrenó el modelo generativo. O sea, lo que hay que hacer es probarlo legalmente, porque que los elementos para que esté claro que usaron obra que está protegida por derecho de autor, o sea, que pertenece a un montón de personas y que atenta contra la continuidad laboral de esas personas, eso está claro, hay que probarlo judicialmente. ¿Se podría limitar el uso de esta forma? ¿Que la tecnología va a seguir existiendo? Sí, ahora puede operar de un modo que no sea como un camión que te pasa por encima de lunes a viernes. Y respecto de otra cosa que comentabas vos, Verónica, y que tiene que ver con lo que estás preguntando vos, siempre las regulaciones sobre los desarrollos tecnológicos van después del desarrollo tecnológico. Eso es algo que no tenemos que, porque se da de esta manera, aceptar como que, ya es tarde para regularlo. La clonación la clonación humana es absolutamente posible. No se da completamente en clonar una persona enteramente, sino que se da la clonación
con permisos, muy estricto, con un montón de controles de órganos o de partes o de fragmentos de tejido humano, porque está estrictísimamente regulado la clonación humana. Digo, para establecer un paralelismo posible entre la clonación de nuestro trabajo, o sea, la clonación de nuestros procesos cognitivos, o sea, la simulación artificial de nuestros procesos cognitivos para producir entonces una obra, así como se puede entonces inferir sintéticamente el reordenamiento o la reproducción artificial de nuestro ADN para producir entonces un ordenamiento de un tejido que produzca un órgano que produzca una corporalidad. Entonces, creo que son cosas analogables y que sí, que esto va a tardar y que va a llevar un montón de tiempo, sí, que no va a ser suficiente para que estemos a salvo de las lesiones el campo cognitivo, al campo educacional, al campo del laburo. Sí, yo creo que eso, la lesión ya está ocurriendo. Veremos hasta qué punto la regulación alcanza para algo. Pero no hacer nada me parece que no es una opción. 3 días a la semana pienso que podría hacer esto y lo otro y lo hago, y el jueves y el viernes digo, esto no tiene ningún sentido, digo, pelear contra esto no tiene ningún sentido. Pero afortunadamente de lunes a miércoles hago otra cosa. Y en ese mismo sentido, nada más, y ya le paso a la pública, creo como me preocupa también, porque soy docente, como varios de aquí, y creo que es un reto, porque ciertas generaciones tenemos una conciencia de estos procesos, de estas necesidades, de estas resistencias necesarias, indispensables. Estoy convencido que muchas otras generaciones más jóvenes no. Claro, ven esto como la panacea, la solución a todos sus problemas, ya de menor esfuerzo aplicada para lo que nosotros consideramos pertinente, necesario, humano, que son procesos creativos, críticos, de desarrollo de otras habilidades, etc. Estoy convencido que nuevas generaciones pensarán fácil. Sí, sí. Y bueno, no lo pensarán, lo piensan diario. O sea, lo piensan, lo ejecutan, lo utilizan sin cuestionarse más allá. Y ese también creo que es un gran reto. Se puede legislar, ¿qué pasa con las generaciones que crecen ya con esta naturalización de este tipo de recursos? Por eso creo que el espacio educativo de la universidad o del colegio secundario o del colegio primario, pues esto lo están metiendo en todos lados. Digo, cuando recién salió en el colegio de mi hija, que estaba todavía hace un par de años atrás en el primario, traían una especie de chat GPT que tenía cargados textos de San Martín o de algunos próceres sudamericanos, y entonces los pibes podían tener una simulación de una conversación con San Martín. Que no creo que estuviera bien entrenado ese modelo conversacional, porque para eso debieran haber utilizado exclusivamente las cartas de San Martín para que ese modelo conversacional emulara la forma de la conversación de San Martín. Porque después, si no, no hay una conversación en una carta, pero sí hay una enunciación, ¿no? Y creo que si eso estuviera bien entrenado, los pibes no entenderían la estructuración de la frase, cómo este señor me está hablando, no entiendo lo que me dice. Y no hay un señor, y no hay un San Martín, ni nada parecido del otro lado de la pantalla. Creo que lo que no se conoce apenas existe, ¿no? Como, entonces, nosotros que sí conocemos lo que conlleva desarrollar, o sea, conocer, criticar y producir una obra, somos los únicos que podemos, no somos los únicos, somos los que principalmente debiéramos hacernos cargo de comunicar eso, de enseñar eso, porque no es solo que los pibes van a delegar y a hacer menos, sino que no tiene ningún sentido la educación si esto sigue adelante. O sea, ¿cuál es la respuesta al para qué de pintar algo, o de leer algo, o de escribir algo? Si yo no tengo que leer este texto para que se produzca la idea que va a desarrollar entonces el modelo computacional en un texto que yo no voy a escribir. O sea, esto pone en crisis el mero sentido de por qué estamos ligados a un cuerpo, arrojados a una temporalidad concreta. Si ahora la aceleración de todo es absolutamente posible, es
es como la piel de zapa, ¿no? Es como acelerar todos los momentos amargos de cualquier vitalidad, de cualquier proceso vital, para ir hacia solo la vivencia de los momentos gozosos, ¿no? Y eso parece que es como lo deseable, lo perfectamente deseable, pero eso no es una vida. Eso es una colección de momentos gozosos que no significan nada, porque no sabés cómo llegaste hasta ahí. Por lo cual ese goce también es ficcional, también es vacuo y no es igualmente gozoso. Entonces, me parece que los que tenemos una experiencia amorosa con la lectura, con la vida de los otros, que cada vez está puesta más como lo amenazante a nuestra propia experiencia singular, no afectada por nada ni nadie, tenemos que un poco poner en un terreno que religue, que intente oponer la resistencia. Me parece que pasa por religar de un modo profano la afectividad y las interrelaciones cooperadas con los demás para oponernos como comunidad a esta nueva forma de producción absolutamente computacional, de reproducción de la mercancía, no de la riqueza. Y eso, la verdad es que hay que tener mucha imaginación y voluntad para seguir haciéndolo. Mucha gente, cuando surgió esta tecnología y yo decía, ¿cómo les va? Me enteré ayer que usan mi trabajo, o sea, toda la obra que pinté usando mi nombre para generar estos derivados, y hay miles de imágenes en internet que yo no pinté y que se me atribuyen, y algunos decían, uy, te debes sentir como honrado de que te usen de esa forma. O la otra idea maravillosa que a alguna gente poco sensible también se le ocurrió, digo más que nada esta primera que explicaba, la segunda es por qué no usar la tecnología para entonces ya no pintar más. ¿No? Digo, si esto está entrenado para generar derivados de tu laburo, vos podrías usarlo a tu favor. Pero eso implica como renunciar absolutamente a el deseo y la vinculación sensible con una obra que legítimamente hagas vos. O sea, y de como dejar de... Por ejemplo, algunos te dicen, ¿por qué no usas esto para generar como los bocetos de tu laburo, de tus imágenes? Y después tomás eso y, bueno, copiás, mejorás, corregís eso que la máquina te dio. Pero eso que la máquina te dio no está solamente basado en mi trabajo, también está basado en el trabajo de otra gente. La imagen que surge ahí no tiene nada que ver con algo que, claro, está cada vez más lejos de lo que nosotros consideramos como el proceso creativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien puede pensar que ese dibujo que estamos viendo ahora surge de que el artista llamó a una modelo muy anciano que se sentó enfrente sobre una esfera y entonces copió eso y después le agregó unas alas que sacó de una referencia museística. No, gran parte o mucho de lo que hago tiene que ver con, a partir de una lectura, intuir la existencia de una imagen y es ir tratando de conducir esa cosa que uno intuye y más o menos visualiza fantasmalmente. Bueno, ahora la empiezo a buscar en una mancha, en un garabato que va a responder a un concepto, que es lo que me hizo pensar el texto. Todo eso no tiene nada que ver con ponerme a observar esta botella y en un ejercicio meramente de observación y de mímesis, pasarlo a una pintura. Sino que quienes trabajamos en un lenguaje simbólico, por ejemplo, ese cuerpo que está ahí no tiene nada que ver con un cuerpo real. Es una interpretación sensible de... A ver, trato de pararlo ahí. Este es William Blake, ¿no? O sea, el artista que hace esta imagen. Gracias. Me alegro que él que no esté en esa condición. No, William Blake no está en esa condición de estar en cuatro patas. A lo que voy a decir, que ahí hay una historia del cuerpo idealizado por la escultura grecorromana que da en ese cuerpo idealizado, que no tiene nada que ver con el dibujo anatómicamente ligado a la mímesis real, por ende es una interpretación sensible, escultórica, volumétrica, pero pasada a un dibujo gráfico de tinta, de contornos y de la sugerencia de un claroscuro mínimo. Y ahí hay un montón de sensibilidad de que esa cabeza está puesta ahí de un modo torpe, no anatómicamente correcto,
y lo que hace es que cuando uno ve esa imagen, ve el dolor del personaje, además de la correcta disposición del cuerpo. Por eso esa imagen, si yo la pintara a partir de un modelo real, nunca tendría esa dislocación de la cabeza, que es una interpretación plástica que se puede considerar como un error desde el punto de vista anatómico, ¿sí? Pero que desde el punto de vista expresivo es muy elocuente. Y no es lo mismo esa imagen dibujada así, por un lado por la dislocación y por otro lado porque hay una distancia con la realidad que este tipo de arte tiene respecto de un tipo de arte mimético que reproduzca lo que estoy viendo. En este sentido lo digo. Si yo estoy ilustrando literatura religiosa o estoy reinterpretando mitos antiguos y yo voy a aludir a un plano ideal porque ese personaje no está en la misma condicionalidad que yo o que quien me haga de modelo, porque ese personaje no es mi vecino, es, no sé, Nabucodonosor, ¿no? En ese plan de abyección. Es decir, un personaje que existió históricamente, pero que en el texto bíblico es un personaje simbólico. La distancia que construye esta forma de interpretación de la imagen con ese personaje es la misma distancia que tiene el texto respecto del personaje real. El texto del símbolo, o sea, el símbolo expresado en la palabra del texto, que el personaje de Nabucodonosor histórico encarnó de alguna manera en un momento, pero al que nos estamos refiriendo ahora es al personaje simbólico, es al símbolo, es al mito. Entonces, esta obra se puede pintar de un montón de maneras, pero esta forma tiene la distancia con que incluye a la dimensión simbólica, a la dimensión mítica, que otro artista quizás no hubiera puesto, si hubiera copiado o si hubiera usado la imagen generativa que emula una fotografía. ¿Se entiende? Que hace la inteligencia artificial generativa para pintar sobre eso. No sería igual la imagen. Entonces, hay muchas tradiciones que tienen su discurso y tienen su sentido. Y hay una dimensión sensible, conceptual y morfológica que no dice lo mismo, depende cómo se pinte esa imagen. Porque las estrategias para desarrollar la imagen son diferentes. Parten de distintos lugares, como por ejemplo, estas son 3 de las primeras cositas que hice con la técnica de esgrafiado. Perdonen el salto de calidad entre William Blake y estas humildes improvisaciones más lúdicas, a partir de una mancha de tinta en un papel. ¿Qué te comunica la mancha? ¿Qué entreves ahí? Y agarrar una hoja de afeitar y empezar a raspar la tinta para levantarla y acceder al blanco de fondo. A ver si lo puedo agrandar esto. Voy a tener que salir de acá. A ver si esto me deja. Ahí está. Voy a tener que salir de la presentación. Bueno, perdón. Esa sincronicidad, esa casualidad la quería aprovechar, pero no funcionó. Y entonces improvisar sensiblemente, en este caso no era condición de ilustrar nada, sino que era como, ¿qué me dice la mancha? ¿Qué veo yo en esa mancha? Un ejercicio más de un test de Rorschach, si quieren. Bueno, ir desentrañando, así como Miguel Ángel va a buscar cuál es la forma que el bloque de mármol oculta, bueno, cuál es la forma que sugiere la mancha, y ir trabajando con la mancha en una improvisación para dar cuenta de algo que yo estoy viendo ahí, que mi cerebro ordena a partir de los patrones que yo reconozco en la forma de la mancha. Por eso es un camino absolutamente diferente al que estábamos contando recién. ¿Alguna otra pregunta? Me voy al carajo hablando, pero bueno. Ok, sí, No, sí, claro. con respecto a esta cuestión de la resistencia, la cuestión de los comandos de poner una calle con el cielo invertido al estilo de también le recordó la cuestión que ahora se escribe igual literatura y poemas, etcétera. Y para la gente que está alejada, digamos, del quehacer de la pintura como tal, ¿cuál cree usted que sería, digamos, una manera de resistencia, no para los que están totalmente metidos, sino para el usuario que no estamos
ahí como, digamos que al pie del cañón. Y bueno, sobre eso, bueno, ya aprovecho para despedirlo porque tenemos clases ahorita a las 5, entonces quería llevar. No sé, como decía antes, me parece que hay que... Yo no puedo hacer otra cosa que resistirme a esta implementación, primero porque lo que proponen es un daño directo contra mi trabajo y contra todo lo que creo que es valioso como persona y como alguien que disfruta del arte de los demás y del hacer el propio arte, ¿no? Entonces, creo que quienes conocemos todo lo que se juega en esa experiencia vital, no en esa experiencia, en cualquier experiencia vital, que está atada a un tiempo, a una condicionalidad de origen, de formación educativa, de experiencias trágicas, de experiencias gozosas, todo eso te modela y uno para resistirse al mal, digamos, de origen o de condicionalidad del presente, hace, crece, crea, transforma esos obstáculos en nuevos medios que son los que la obra constituye como respuesta a las preguntas, a las incomodidades, ¿no? Ese es el sentido virtuoso que tiene el arte, que es hacer de esos obstáculos nuevos medios. Ahora, lo que pasa es que esto es como un gran medio que viene como a sustituir no solo el obstáculo circunstancial de tengo que repintar un fondo, no lo voy a hacer. Ahora digitalmente puedo cambiar la temperatura de ese fondo que pinté y no lo tengo que repintar todo de nuevo usando otros pigmentos para pasar de un cielo frío a un cielo cálido. Ahora en Photoshop puedo mantener la misma forma, o la misma estructura morfológica y los valores y lo puedo cambiar de temperatura moviendo un switch. Bueno, eso sería como que el medio digital te permite hacer de ese problema que es el obstáculo, bueno, saltear esa cuestión sola. Ahora, el problema es que acá hay como un gran entramado político-tecnológico que se propone como un medio para sustituir toda tu experiencia, no la tuya sola, sino la de cualquiera. Entonces, no sé si es algo para vivir de pie. Cada uno va a tener que inventar sus estrategias. Yo estoy contando cuáles son las propias. Venir y hablar hoy de esto, pinchar al campo académico para que se despierte, porque sí, claro, pueden considerarlo como una amenaza en la instancia evaluatoria, como decir, bueno, ¿cómo evalúo el escrito de un alumno? Pero no está afectando solo eso. Y me parece que las universidades, vuelvo a decir, tienen un rol importante en alertar la afectación y el sentido mismo de los ámbitos educativos, de cuáles son las consecuencias negativas de que la clase política delegue la autoridad, es decir, el conocimiento de campo, sino el conocimiento de cómo está operando la sociedad para desarrollar una política pública que sea útil para esa sociedad. Si eso se delega al modelo computacional, la verdad es que el laburo el laburo que hay que hacer nadie lo estaría haciendo. Y ese laburo que está siendo sustituido solo responde al interés del capital privado de 4 o 5 empresas en Silicon Valley que concentran la sustitución de la riqueza de las naciones del mundo en un solo país que es Estados Unidos. O sea, ¿se entiende? O sea, todo lo que los artistas, los pensadores, los escritores, lo que ustedes quieran, trabajan y aportan como riqueza a su propia sociedad y a su propia nación, bueno, ahora está siendo inferido sintéticamente por 4 o 5 empresas privadas en un solo país. ¿Se entiende? Que no es el nuestro. No es este, no es Argentina, no es ninguno de Latinoamérica. Entonces, me parece que habría que dar mucha atención a eso y ser muy magnánimos. No entregarse dócilmente a esta nueva forma de funcionar. Una o dos preguntas más. Nos daríamos, Santiago, agradecerte, sobre todo plantear ciertas reflexiones y plantear las responsabilidades que tendríamos que ir tomando los diferentes actores, a pesar de que las mismas universidades pueden ser o suelen ser ignoradas cuando ponen el dedo en la llaga de ciertos temas. Entiendo, pero también veo que cuando hay movilización estudiantil y hay un apoyo de las autoridades de las universidades, hay una obligatoriedad de la clase política de prestar atención.
Y las grandes revoluciones y las grandes llamados de atención que han pasado en las últimas décadas o el último siglo han provenido del ámbito universitario. Entonces el rol es importantísimo y es urgente. Definitivamente, ¿alguien más que quiera participar? O agradecemos a Santiago que nos ha acompañado tan amablemente y sobre todo que ha sido tan abierto para compartir su experiencia personal, pero también la invitación renovada a la resistencia. Muchísimas gracias. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haberse acompañado. Mañana vamos a estar a las 6 de la tarde de vuelta en esta misma sala presentando El rastro de la mariposa de Luis Odio, un libro que ilustré para la Editorial Costa Rica para acá, es un libro reciente y otros libros más que también van a estar. Así que mañana, si quieren que nos volvamos a ver por una tercera vez a las 6. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Sí.